Los argentinos son racistas y las mujeres incas feas. O al menos pareciera que de eso tratan estos dos shorts, que tienen entre los dos casi 3 millones de vistas y más de 15.000 comentarios. Algunos ya los han podido ver en la intro y muchos de ellos se enfocan en gran parte en esas dos cosas. El primero, que se llama Acá no hay negros, habla de la creencia generalizada de que en Argentina no hay negros, y como su lanzamiento coincidió con la polémica de los cánticos de la selección argentina hacia los franceses en el Mundial, varios de los comentarios son extravacionados y algunos bastante faltosos. El segundo es La belleza de las mujeres incas, y trata de cómo se percibía la belleza de las mujeres de la cultura inca, obviamente con otros indicadores y otros estándares que son completamente distintos a los del mundo occidental de hoy. Pero en una gran cantidad de comentarios concluyeron simplemente que las mujeres incas eran feas. Bueno, para los que son nuevos por acá, soy JL Pastor, viajero, productor audiovisual de varios formatos y sobre todo apasionado por las historias lado B que escucho en los países a los que viajo. Muchas de esas historias, con millones de vistas, las cuento en shorts de menos de un minuto, pero obviamente eso a veces no alcanza y es fácil que por varias razones se generen malos entendidos o refuercen estereotipos, aunque esa no sea para nada la intención del short. Por eso, en este video, expando, explico y respondo a los haters de estos dos shorts: Aquí no hay negros y la belleza de las mujeres incas. Vamos a empezar diciendo las 3 cosas básicas que siempre digo. Primero, que los shorts, para ser efectivos, deben durar menos de 40 segundos y por eso nos centramos y concentramos en un tema específico y es imposible cubrir todos los detalles y el contexto. Segundo, lo que buscamos con estos shorts es que si el tema te interesa, investigues por tu cuenta y las fuentes siempre están en la descripción de cada uno de los shorts por si quieres empezar a averiguar. Y tercero, y lo más importante, es que la historia escolar que nos cuentan a todos, sin excepción, es una historia diseñada para ser simplificada y darnos sentido de pertenencia, pero es infantil. Es lógico que si escuchas que algo que te han contado de niño no es así, tu primera reacción sea pensar que no es verdad e incluso putear como putean en los comentarios. Pero mira, es parecido a si de chico se hubieran olvidado de contarte que Papá Noel, Santa Claus, el viejito Pascuero, San Nicolás, o como le digan a ese señor gordo y barbón de Navidad en tu país, no existe. Y siguieras esperando con tus 38 añazos a que te traigan tu regalo por portarte bien. La historia no acaba con lo que te cuentan en el colegio, pero con eso es con lo que nos quedamos la mayoría. Por eso, si escuchamos algo que no nos suena, a lo mejor es mejor primero investigar. A ver, este es el short original sobre la ausencia de negros en Argentina, para que sepamos todos de qué estamos hablando. Porque hay tan pocos negros en Buenos Aires si en la colonia eran entre el 30 y el 40% de la población. Se dice que llegaron en menor número o que murieron por guerras, frío o enfermedades, pero la principal causa fue el proceso de invisibilización. Desde el siglo XIX se promovió una Argentina blanca y europea, liderada por figuras como el presidente Sarmiento, quien despreciaba lo autóctono e impulsaba la inmigración masiva desde Europa. Se minimizó la presencia afro en la historia y los censos. Mientras Buenos Aires se remodelaba para parecerse a París, se borraba de la historia a María Remedios del Valle, hasta entonces llamada Madre de la Patria por su rol en la independencia. A ella solo recientemente se le ha restituido su estatus con un monumento. ¿Por qué hice este short? He vivido en Argentina muchos años y un día en mi casa de Buenos Aires me presentaron al director de un documental, Defensa 1464, que trataba justamente sobre eso, la historia negada de los afroargentinos. Nos hicimos amigos y como tenía tiempo lo acompañé unos días a las grabaciones. Lo que más me llamó la atención fue que en las entrevistas que aparecen al principio del documental, muchos porteños decían literalmente que a Argentina nunca habían llegado negros o que al menos no habían llegado en cantidades significativas. Aquí no hay negros, era lo que más repetían. Y mi interés parte de ahí, porque es por esa época que conocí a mucha gente de la comunidad afroargentina por estar cerca de la realización del documental, y ahí está la tremenda contradicción. La gente diciendo por un lado y por varias razones que habían escuchado o aprendido en el colegio que en Argentina no hay negros, y a la vez conocer a muchos afroargentinos que, a menos que mi esquizofrenia esté así de avanzada, si existen, hablé con ellos y viven en Argentina actualmente. Para este short elegí el estilo de ilustración victoriana muy detallada porque representa la etapa de la historia del siglo XIX en que pasa gran parte de esta historia, pero con algunos toques de fileteado porteño argentino para conectar visualmente con Buenos Aires. En general, esta vez la IA se portó bien con los prompts que le pedimos, porque hay mucha información visual sobre el tema afro y sobre motivos, símbolos y cultura argentina, así que representó más o menos lo que le pedí, aunque como siempre sacó algunos adefesios como estos que obviamente no se incluyeron en la versión final. Para empezar la investigación de este short, recopilamos información oficial, la que se enseña en las escuelas, y luego la contrastamos con la historiografía argentina académica en 2 temas. Primero, el proceso de blanqueamiento en Argentina, que varios niegan o ignoran, y en cómo se cuenta en ambos casos la historia de los afroargentinos.
Por ejemplo, en el sistema escolar, la historia de los afroargentinos es mirada casi como una anécdota. Se mencionan a los esclavos y a un par de personajes como si fueran la excepción en un momento en que en realidad eran de gran importancia social y en número. Pero si vamos más allá, la historiografía académica argentina ha documentado que en el siglo XVIII representaban entre el 30 y el 40% de la población de Buenos Aires. Todas las fuentes las pueden consultar en la descripción del video, por si acaso. Que en términos absolutos eran mucho menos que los inmigrantes europeos que llegan más de un siglo después, claro que sí, por supuesto. Pero eso no borra su existencia ni su importancia en ese momento histórico y tampoco la existencia actual de sus descendientes. Y en cuanto a la política de blanqueamiento, aunque ahora nos pueda parecer no solamente impensable, sino hasta escandaloso, tenemos que ponernos en contexto. En el siglo XIX estuvo en boga en muchos círculos intelectuales el racialismo científico, que era una pseudociencia que promovía la idea de que la humanidad estaba dividida en razas jerarquizadas y que la raza blanca era superior, especialmente las de origen europeo. Entonces, estas ideas fueron tomadas por personajes clave de la historia argentina que instalaron, en diferentes medidas, esta narrativa en su sociedad. Lo que quiero decir con esto es que la educación oficial ha heredado gran parte de esa forma de ver las cosas y presenta básicamente a Argentina como una nación moldeada por exclusivamente inmigración europea. Pero en el ámbito académico sí se habla del blanqueamiento como una política deliberada, y las evidencias están no solo en los textos de quienes los impulsaron, sino también en las manipulaciones de los censos, registros y políticas migratorias. Y acá nos toca hablar entonces de Don Domingo Faustino Sarmiento, una figura muy admirada en la historia argentina. A ver, como todas las figuras históricas, siempre nos centramos en eso, en lo que nos enseñan que es lo más destacado que hizo por nuestro país. Eso las vuelve casi una figurita de álbum, cuando en realidad los humanos somos mucho más complejos que eso y tenemos un montón de facetas y dimensiones. En el caso de Sarmiento es muy justamente percibido como el padre de la educación en Argentina, un héroe educativo que de hecho fue el promotor de la educación pública y gratuita, además de ser uno de los grandes modernizadores del país. Pero lo cierto es que también era un promotor entusiasta del racialismo científico. En sus libros Facundo y Conflictos y Armonías de la Raza en América, describe a los indígenas y afrodescendientes como inferiores a los europeos y con un gran paternalismo. Y en cartas a Bartolomé Mitre sugiere la eliminación de las comunidades indígenas en favor de la civilización. Suya fue la iniciativa que impulsó la inmigración masiva de europeos con el objetivo explícito de tener una Argentina blanca y europea. De hecho, Sarmiento y varios de sus contemporáneos influenciaron para la redacción del artículo 25 de la Constitución argentina, un artículo que todavía está vigente y que habla, por ejemplo, de facilitar y no gravar a los inmigrantes de Europa en específico. Sucesos históricos posteriores, como la llamada Campaña del Desierto, usada para civilizar y unificar a la Argentina a costa de la masacre de varios pueblos originarios, bajo el pretexto de que eran revoltosos y delincuentes, redondean esta idea de una Argentina hegemónicamente blanca y van reforzando esta narrativa. Estas acciones de fuerza, digamos, además estuvieron acompañadas por prácticas y políticas que buscaban borrar ese pasado más diverso. Por ejemplo, en los censos eliminaron progresivamente las categorías de afrodescendiente, negro, indígena o mulato, y con esto dejaron de existir estadísticamente, ya que el Estado dejó de reconocer formalmente su presencia. En los registros oficiales, términos como mestizo o pardo fueron reemplazados por términos más ambiguos como argentino, nacional o liberto, evitando referenciar lo afro o lo indígena. También, tanto para la población indígena como para la afro, se promovió además el mestizaje forzado con el mismo objetivo de blanqueamiento. De hecho, es recién en 2010 que se empiezan a incluir formalmente a los afros e indígenas en los censos nacionales. Y en ese censo, alrededor de 150.000 personas se identificaron como afrodescendientes. Entonces, el punto del short no es ni que los argentinos sean racistas, ni que hay muchos menos afros que descendientes de europeos, ni tampoco listar razones históricas por las que se diluyó esta raza, sino es que esa percepción de que acá no hay negros, o que hubo muy pocos, o que no fueron significativos, es una herencia educativa que viene desde hace casi 2 siglos. Miren, entiendo el hate de los comentarios y, como lo he dicho muchas veces, nunca me los tomo de forma personal. Entonces, para responder a la mayoría de los comentarios en forma eficiente con la ayuda de la IA, hicimos scrapping de los comentarios de este short, que son más de 11.000, y los agrupamos en los temas más comunes. Primero, los que dicen que no opine sobre el tema si no soy argentino, y que por qué no nos preocupamos de nuestros propios países. Esta es fácil de contestar, así que lo voy a hacer rapidito. Esto es lo que se llama una falacia ad hominem circunstancial, porque intenta descalificarme por no ser argentino en lugar de centrarse en los argumentos. La validez de mis argumentos depende de la evidencia, no de mi nacionalidad.
Por ejemplo, el historiador británico John Lynch ha escrito un librazo sobre las historias de Latinoamérica y sus obras se estudian incluso en Argentina. Que alguien traiga una versión externa no invalida el análisis, sino que a veces, por tener menos sesgos, lo enriquece. Luego están los que dicen que detrás de esto hay una ideología política, que hay una agenda. Estos son los que ponen zurdo, progre, comunista, acá y algunas otras cosas menos reproducibles que además YouTube filtra. Y como ya saben, en otros videos me ponen los mismos adjetivos, pero en el otro lado del espectro. Mira, no se trata de ideología, sino de entender mejor la historia en toda su complejidad. Revisar temas históricos no es cambiar la historia ni imponer una agenda, sino mirar más a fondo y dar espacio a hechos que muchas veces han quedado fuera de la narrativa oficial. Que algunos temas salgan ahora a la luz no es de izquierda o de derecha, es parte de armar el rompecabezas completo de la historia de un país. Tercero, los que dicen los argentinos no somos racistas y que argumentan sobre todo que Argentina fue el primer país en abolir la esclavitud en Sudamérica. A ver, tienen toda la razón. Y el objetivo del short nunca ha sido decir que los argentinos son racistas. Como hago con todo mi contenido, la intención es explorar aspectos de nuestra historia que se simplifican en extremo. Es verdad, absolutamente, que Argentina fue de los primeros países en abolir la esclavitud y que muchos sienten que en Argentina no hay tanto racismo como en otros lugares de Latinoamérica. Pero eso no cambia el hecho de que hubo políticas, especialmente en el siglo XIX, que promovían oficialmente una Argentina blanca y europea, como ya lo hemos dicho un montón de veces en este video, y que invisibilizaron a las comunidades afrodescendientes e indígenas. Esto no quiere decir que todos fueran racistas, sino que reflejan decisiones de Estado que tuvieron un impacto en la identidad argentina y en cómo se cuenta la historia hasta hoy. El último tipo de comentario agrupa a esos que dicen que no hubo invisibilización y que la ausencia de negros se debe o a la fiebre amarilla, al mestizaje, al clima o a la absorción, o que murieron todos en la guerra. Todos los que comentan esto tienen razón, y que algunos piensen que la ausencia de afrodescendientes en Argentina se debe principalmente a causas como la fiebre amarilla, el mestizaje, el clima, la absorción en la población general o las muertes en las guerras es completamente entendible. Son hechos históricos, pero no explican por completo el fenómeno de la invisibilización. La fiebre amarilla en particular es un punto de quiebre en esta narrativa, porque cuando los negros son abandonados y encerrados en ciertos lugares específicos de Buenos Aires, como San Telmo, mientras el resto de la población evacúa a la ciudad, coincide con el momento en que se deja de hablar de la población afro y su desaparición de los registros oficiales. Cuando hablamos solo de esas causas, se omite todo ese proceso oficial del que hemos hablado. El punto no es negar que estas razones existan, sino ver que se han usado para contribuir a una narrativa que justifica una Argentina blanca y que históricamente ha reducido la presencia afro en el relato oficial. La invisibilización sistemática que se ha heredado como narrativa es el principal factor de que perdure esta percepción. Y hablando del tema racial, hay varias reacciones que también me parecieron completamente alucinantes con el siguiente short, que tiene que ver un poco con eso, y un poco con las percepciones que nos pone nuestra propia cultura y los medios. De nuevo, vamos a ponernos en contexto viendo este short intitulado La belleza de las mujeres incas. ¿Cómo se consideraba bellas a las mujeres incas? No tenía nada que ver con nuestro concepto de belleza actual. Los incas veían a los dos sexos como complementarios, un concepto conocido como yanantin, donde uno no podía existir sin el otro. Pero eso no significaba igualdad. Las mujeres tenían un rol más sumiso ante los hombres y su belleza se valoraba más por su capacidad de trabajo, su capacidad reproductiva y su habilidad doméstica en tareas como el tejido. Entonces, la belleza física, tal como se entiende ahora, tenía poco que ver. Y si bien las saquias, sacerdotisas de la luna, tenían papeles importantes y religiosos, como concubinas del Inca, y la coya cierto nivel de decisión, su elección pasaba por otros atributos más allá del físico. La gran mayoría de comentarios concluyeron, entonces las incas eran feas. Y es bien frustrante porque la motivación de este short es justamente mostrar que las percepciones de belleza son sobre todo culturales. Al viajar podemos darnos cuenta de que todos nos parecemos en las cosas esenciales, pero también de que cada cultura tiene formas muy distintas de ver la belleza y la vida. Y aunque hoy en Occidente hay un tipo de belleza estandarizada, en otros lugares del mundo como Mauritania, Tailandia o Etiopía, se valoran atributos distintos como cuerpos voluminosos o elementos simbólicos como anillos en los cuellos y discos en los labios que los ensanchan, que representan salud, estatus o fortaleza. Pero a la geografía le tenemos que añadir además la historia, porque incluso en Occidente, y lo digo bien entrecomillado siempre, los estándares de belleza han cambiado drásticamente. En el barroco se valoraban cuerpos más voluminosos, como se puede ver en los cuadros de Rubens o Rembrandt, porque la gordura era símbolo de riqueza y bienestar, mientras que en los años 60 la modelo Twiggy representaba el ideal de la delgadez extrema. Acabamos de hablar del racismo en Argentina en el primer short, pero lo cierto es que las formas de racismo en Latinoamérica pueden ser muy complejas y sutiles, y esto también tiene mucho que ver. En los 2020 el estándar enfatiza una apariencia saludable, atlética y proporcionada, con un cuerpo esbelto pero con curvas definidas.
Pero, aunque ahora las marcas y medios hacen algunos esfuerzos por mostrar una diversidad de bellezas, y en países como Perú particularmente la diversidad racial y específicamente el mostrar cada vez a más personas andinas en los medios y la publicidad, aún persiste el estereotipo idiota de que lo blanco es mejor. Y esa fue una gran parte de la motivación del short. Lograr como el estándar de belleza inca no tenía nada que ver con lo físico como lo entendemos hoy, sino que valoraba atributos como la fertilidad, la habilidad en el trabajo y el rol político. La frase del short que hablan de que el concepto de belleza en el incanato no tenía nada que ver con nuestros conceptos actuales, o que la elección de las sacerdotisas de la luna, las sakyas, consideraban factores más allá de lo físico, van en ese sentido, porque las preferencias físicas son reflejos de los condicionamientos culturales. Y ese sesgo es tan grande que se refleja también en los datos de los que se alimentan los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial. Y si les contaba en el short anterior que fue fácil obtener ilustraciones muy cercanas a las que quería, en este caso tuve que pasar mucho tiempo refinando prompts y empezando una y otra vez para que Dalí me entregara mujeres de fisonomía andina, con las características que se valoraban, y de hecho, estas son solo algunas de las ilustraciones que descarté en el short porque ese tipo de belleza no está representada de forma significativa en el modelo de lenguaje. Lo más difícil de saber cosas de la vida cotidiana, como el ideal de belleza en una cultura como la inca, que no dejó registros escritos de su historia, es que para las fuentes primarias tenemos que depender principalmente de nuestros amigos los colonistas españoles, que no es que tuvieran tampoco una agenda conspiranoica para alterar la historia, necesariamente, sino que tenían un entendimiento muy limitado de una cultura tan ajena a la suya, que resulta en relatos y descripciones que son interpretaciones basadas en su propia visión, que también, por cierto, era muy limitada, sobre todo por temas morales y religiosos. Algo parecido pasa con Garcilaso de la Vega, a quien se le ha llamado el primer historiador de América, que tiende a idealizar los relatos del Imperio Inca, que ya le llegan alterados además por las interpretaciones coloniales anteriores. Entonces toca complementar esa información con fuentes más modernas. Las fuentes, como saben, las pueden encontrar acá abajo en la descripción del video. Pero básicamente hay que entender que los roles de hombres y mujeres en los Andes estaban estructurados en torno a la complementariedad y la funcionalidad, que es el concepto de Yanantin. Las mujeres incas tenían roles específicos y esenciales en la estructura social y religiosa, y estaban subordinadas a los hombres. Estos roles eran valorados no tanto por sus atributos físicos, sino por su capacidad para aportar al bienestar de la comunidad a través del trabajo y la fertilidad. Por eso, los valores estéticos de la época estaban arraigados en la cosmovisión andina. Las sakyas o vírgenes del sol entonces no eran seleccionadas solo por su apariencia física, sino por cualidades prácticas y simbólicas para por eso poder participar en ceremonias religiosas y en la administración del imperio. La percepción de belleza en el imperio inca estaba integrada en un sistema de valores que priorizaban el bienestar colectivo. Ahora, obviamente, algunos atributos físicos sí podían estar asociados con esos valores. La fertilidad, la fortaleza y la capacidad de trabajo pueden ser interpretados como una preferencia por la robustez, la buena salud, que algunos dicen que se reflejaba en el pelo largo y brillante, por ejemplo, y la fortaleza física. Pero esto solo lo podemos inferir basándonos en estos estudios antropológicos y arqueológicos, porque no hay fuentes directas que describan esos estándares de belleza en particular. Así que si con todo este rollazo todavía piensas que las mujeres incas eran feas, pensemos nosotros un poco en cómo vería la sociedad inca a estas mujeres. Kim Kardashian, una figura que requiere largas sesiones en el gimnasio, una vida sedentaria y cuidados estéticos prolongados. Cero fortaleza física para el trabajo agrícola. Chao. Gigi Hadid, con un balanceado look entre delgada y musculosa. ¿Te la imaginas cosechando oyuco o cuidando a los hijos de su ayu? Fuera de acá. Margot Robbie, con un estándar de belleza con características nórdicas, piel clara, ojos claros y rasgos delicados. Ahora te cuento mejor contestando las preguntas, pero eso de que los incas preferían las pieles claras es un mito moderno. El exotismo no era particularmente atractivo en el incanato. Next. Emily Ratajkowski. Bueno, ella, Emily Ratajkowski, esbelta pero curvilínea, algo que en la cultura moderna se celebra como sensual y atractivo. Pero si los incas lo hubieran visto, probablemente le habrían dado algo de comer a la pobre. Pasemos a los comentarios entonces y que venga el hate. Estos son los 5 tipos de comentarios que clasificamos de los más de 2000 que tiene el video. El primer grupo que dice, ay, entonces las incas eran todas unas feas. Ya expliqué con detalle de dónde viene el concepto de belleza del imperio inca y por qué es diferente a tu percepción actual. Así que si sigues pensando así, es más cosa tuya que de los incas. Para ellos el atractivo no venía de selfies ni de abdominales marcados, sino de la capacidad de mantener un ayo funcional, porque es otra perspectiva. Después están los comentarios que dicen, mentira, en todas las culturas siempre se eligen las más guapas, lo físico es lo más importante.
Bueno, es una interesante teoría, pero si hablamos de los incas, ellos no tenían ni idea de lo que era un concurso de belleza ni una revista de modas. Como dijimos, las cualidades que valoraban estaban basadas en la complementariedad de roles que ya dije, el Yanantin, y en la utilidad para la comunidad. Para ellos la belleza venía acompañada de habilidades prácticas más que de atributos físicos sin función aparente. Si existían características físicas asociadas a esas funciones, solo podemos suponerlo. A fin de cuentas, el trabajo y la fertilidad mantenían en pie a todo el imperio. Los que dicen que las Akyaks sí eran las preferidas porque estaban buenas físicamente y en especial se escogían a la de chachapoyas por ser más blancas. Este es el famoso mito de los chachapoyas blancos. Esto en realidad viene de interpretaciones erróneas de cronistas españoles como Ciesa de León, que escribieron los chachapoyas de manera exótica y misteriosa, casi como si fueran personajes de fantasía, pero no hay ninguna evidencia en la investigación moderna que los diferencie demasiado de otras poblaciones. Es un relato incentivado para el turismo y esa costumbre rarísima que tenemos de enorgullecernos de lo blanco. La elección de las Akyaks no se basaba en la blancura ni en la belleza física en el sentido moderno. Ser Akya requería una habilidad especial para el tejido, devoción religiosa y en algunos casos contribuir a la diplomacia inca. Así que el color de la piel no era criterio para ser Akya. Tampoco faltan los comentarios machistas que dicen: así es, mujeres sumisas y trabajadoras, eso es lo que se necesita. Bueno, para que eso funcione, como buen hombre inca deberías prepararte para tu rol también. Así que apunta: construir terrazas agrícolas, cuidar a los animales, participar en la mita, defender el imperio cuando sea necesario, mantener el sistema de caminos incas, participar en ceremonias religiosas y cumplir con todos los impuestos en especie. ¿La haces? El Yanantin exige que ambas partes cumplan con su rol. Así que si lo que buscas es una mujer sumisa y trabajadora al estilo inca, prepárate para buscar una máquina del tiempo y después poner mucho esfuerzo en tu lado de la balanza. El último tipo de comentario es ese que dice en la generalidad que los andinos son todos feos. O sea, como ven, tampoco falta el comentario racista, que lo único que hace es confirmar que la belleza es una construcción cultural. No debería ni contestarlo, ¿ya? Así que me voy a limitar a decir que mientras algunos estaban ocupados dejando que la moda dictara el concepto de belleza, los andinos estaban construyendo terrazas agrícolas que aún se usan, desarrollando conocimientos de medicina naturales y cuidando comunidades que sobreviven gracias al trabajo y a la tierra. Así que si el concepto de belleza no se ajusta a los estereotipos modernos, tal vez el estereotipo es el que necesita un retoque de realidad. No se trata de decir que la cultura inca rechazara la belleza física, sino que tenía un significado más profundo y simbólico orientado a las necesidades y los valores de la comunidad. Los estereotipos de hoy, en cambio, muchas veces están moldeados por influencias mediáticas y culturales que idealizan ciertos rasgos. Al explorar estos temas podemos ver cómo la percepción de la belleza no es ni universal ni estática, sino que cambia según el contexto cultural, las prioridades de cada sociedad. Y más allá de una evaluación superficial, sería bueno entender que el ideal inca de belleza nos ayuda a valorar la diversidad cultural y a reconocer que nuestra visión actual no es el único parámetro válido para medir. Obviamente, estos dos shorts no son los únicos que han causado polémica y que tienen millones de vistas y comentarios. Por eso, acá te dejo el playlist completo de shorts para que los mires y me cuentes cuál te gustaría ver analizado con más detalles en otro capítulo de Detrás del Short. Tus likes e interacciones nos ayudan a que el canal pueda seguir generando contenido como este. Así que si este video te gustó, ya sabes qué hacer. Soy JL Pastor y recuerda que viajando se aprende. Chao.